14 de abril de 1945. Friesoid, Alemania. El pequeño pueblo yacía en ruinas, humo aún elevándose de edificios rotos, mientras soldados canadienses del regimiento Argyle y Sutherland Highlanders se movían por calles llenas de escombros. Estos hombres habían estado luchando durante 10 meses seguidos desde el día D. Habían visto caer a 465 de sus hermanos. Estaban exhaustos, estaban furiosos y ahora su comandante estaba muerto. El teniente coronel Frederick Griffiths yacía en la calle donde había caído solo horas antes. Una bala de francotirador alemán lo había encontrado mientras caminaba por lo que todos pensaban era un pueblo asegurado. Los hombres que servían bajo su mando estaban de pie alrededor de su cuerpo en silencio. Algunos lloraban. La mayoría solo miraban con ojos vacíos, que habían visto demasiada muerte. Habían confiado en Griffiths. Él los había liderado a través de Francia, a través de Bélgica y ahora hacia el corazón mismo de Alemania. Y en un solo momento se había ido. Los guardias SS que habían sido capturados ese día ahora se sentaban en grupos alrededor de la plaza del pueblo. Había alrededor de 50 de ellos. Algunos eran jóvenes, apenas con edad suficiente para afeitarse. Otros eran veteranos endurecidos que llevaban sus uniformes negros con orgullo incluso en la derrota. No mostraban miedo, no mostraban remordimiento. Algunos incluso sonreían a los soldados canadienses que los vigilaban. Este era el problema que los aliados habían estado enfrentando durante semanas. Las SS no se rendían como soldados normales. Luchaban hasta la muerte. Ponían trampas. Mataban médicos y prisioneros. No seguían reglas. Durante meses, comandantes británicos desde cómodas oficinas en la retaguardia habían dicho a las tropas de primera línea que la Convención de Ginebra protegería a todos. Dijeron que mientras los soldados siguieran las reglas de guerra, todo saldría justamente. Dijeron que los soldados alemanes se rendirían cuando supieran que la guerra estaba perdida. Pero los hombres del regimiento Argyle sabían mejor. Habían visto lo que las SS hacían a los prisioneros. Habían encontrado soldados canadienses atados a árboles y fusilados. Habían descubierto cuerpos que habían sido mutilados más allá del reconocimiento. La Convención de Ginebra no significaba nada para las SS. Era solo palabras en papel escritas por personas que nunca habían visto combate real. Los oficiales de policía militar que servían detrás de las líneas creían que la disciplina regular del ejército mantendría a los soldados bajo control. Pensaban que la amenaza de corte marcial evitaría que las tropas rompieran las reglas. Tenían gráficos y regulaciones y procedimientos para todo, pero nunca habían pasado 10 meses en combate continuo. Nunca habían visto morir a sus amigos día tras día. Nunca habían sentido el tipo de rabia que se acumula dentro de un hombre cuando ve demasiada matanza sin sentido. Mientras la oscuridad caía sobre Friesoid esa noche de abril, algo dentro de los soldados canadienses se rompió. Oficiales que luego darían testimonio dijeron que podían sentirlo en el aire. Los hombres hablaban en voces bajas, estaban revisando sus armas, estaban mirando a los prisioneros SS con ojos que prometían violencia. Algunos sargentos intentaron calmar las cosas, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Un soldado que sobrevivió la guerra luego diría que se sentía como una presa rompiéndose. Toda la ira, todo el dolor, toda la pérdida de 10 meses saliendo de golpe. El mayor general Christopher Vaux se sentaba en su puesto de comando a 20 millas de Friesoid. Era el comandante del cuarto cuerpo canadiense, parte de los más altos niveles del alto mando canadiense en Europa. A los 41 años, había pasado la mayor parte de su carrera militar en tiempos de paz haciendo papeleo y ejercicios de entrenamiento. Nadie esperaba que se convirtiera en el tipo de general que enfrentaría elecciones imposibles. Pero la campaña italiana lo había cambiado. Había visto morir a miles de jóvenes canadienses en las montañas y el barro de Italia. Había aprendido que la guerra no era como describían los libros de texto. La guerra era caos y sangre y decisiones que no tenían respuestas correctas. Cuando los primeros reportes de Friesoid llegaron al escritorio de Vaux la mañana siguiente, los leyó 3 veces. Su ayudante dijo que el rostro del general se puso pálido. El reporte decía que soldados canadienses
habían llevado a los prisioneros SS en pequeños grupos. Decía que se habían escuchado disparos durante toda la noche. Decía que aproximadamente 50 soldados alemanes ahora estaban muertos, ejecutados sin juicio. Y decía que el pueblo de Friesoythe mismo había sido sistemáticamente quemado hasta los cimientos. El 89% de los edificios ahora eran ruinas humeantes. Bokes sabía lo que esto significaba. Bajo la ley militar, esto era asesinato. Bajo la Convención de Ginebra, esto era un crimen de guerra. Sus soldados, buenos hombres que habían luchado valientemente por su país, podían ser ahorcados por lo que habían hecho. Pero mientras leía los reportes más cuidadosamente, comenzó a notar algo que los abogados militares y los comandantes británicos y la gente en casa nunca entenderían. Estos hombres habían sido empujados más allá del punto de quiebre. Se les había pedido hacer lo imposible durante 10 meses seguidos. Habían enfrentado un enemigo que no mostraba misericordia y no seguía reglas. Y cuando su amado comandante murió en lo que debería haber sido un área segura, algo dentro de ellos se rompió. Boggs dejó los reportes y miró por la ventana de su puesto de comando. Podía ver jóvenes soldados pasando, sus uniformes sucios, sus rostros mostrando la tensión del combate constante. Algunos de ellos tenían solo 19 años. Habían dejado granjas y fábricas y escuelas en Canadá para luchar por la libertad. Ahora se les pedía mostrar misericordia a un enemigo que no les había mostrado ninguna. ¿Cómo podía castigarlos por ser humanos? ¿Cómo podía sacrificarlos en el altar de reglas que el enemigo ignoraba? Pero, ¿cómo podía dejar el asesinato sin castigo? Esta era la pregunta que definiría su legado. Este era el momento en que Chris Boggs se dio cuenta de que a veces ser un buen comandante significaba proteger a tus hombres de las consecuencias de en lo que la guerra los había convertido. El general Boggs no pudo dormir esa noche. Se sentó solo en su puesto de comando, leyendo los reportes una y otra vez a la luz de la lámpara. Cada página revelaba algo que hacía su pecho apretarse. La policía militar había sido exhaustiva, demasiado exhaustiva. Tenían nombres, tenían fotografías, tenían testigos que podían identificar qué soldado canadiense hizo qué. Esto no iba a desaparecer silenciosamente. Pero lo que más impactó a Boggs no fue la evidencia de la matanza. Fue lo que encontró entre las líneas de los reportes oficiales. Un sargento había escrito que vio hombres llorando mientras apretaban sus gatillos. Otro reporte mencionaba a un soldado raso que vomitó después de las ejecuciones y luego se sentó en silencio durante 3 horas. Un oficial médico notó que muchos de los soldados involucrados mostraban signos de colapso emocional completo. Estos no eran asesinos de sangre fría. Estos eran hombres destrozados que finalmente habían alcanzado su límite. Boggs pensó en su propio viaje a través de esta guerra. Había comenzado como un oficial de tiempos de paz que creía en reglas y orden. La campaña italiana le había sacado eso a golpes. Recordaba un día en los Apeninos, cuando sus hombres encontraron 3 prisioneros canadienses que habían sido torturados hasta la muerte por soldados alemanes. Los cuerpos habían sido mutilados tan mal que apenas podían ser identificados. Boggs había visto a sus soldados llorar de rabia. Había sentido esa misma rabia él mismo y no había hecho nada para detener lo que sus hombres hicieron al siguiente grupo de prisioneros alemanes que capturaron. Simplemente había caminado y dejado que sucediera. ¿Cómo podía ahora juzgar a los hombres de Friesoythe cuando él cargaba su propia culpa? Los reportes también contenían algo que los abogados nunca entenderían. Entrevistas con civiles alemanes revelaban que el teniente coronel Griffiths había sido asesinado después de que el pueblo oficialmente se había rendido. Las banderas blancas ya estaban ondeando. Se suponía que la lucha había terminado, pero algún fanático SS escondido en un ático había decidido hacer un disparo más. Eso fue lo que rompió a los soldados canadienses. No era solo que su comandante había muerto. Era que murió después de que pensaban que finalmente estaban seguros. Después de 10 meses de peligro constante, habían bajado la guardia por un momento y en ese momento perdieron al hombre que los había mantenido vivos. Boggs hizo notas en los márgenes de los reportes.
estaba construyendo su argumento. Estos hombres habían sido traicionados por un enemigo que se negaba a seguir cualquier regla. Habían sido empujados más allá de lo que cualquier humano debería soportar. Habían visto morir a su comandante en lo que debería haber sido un momento de victoria. Sí, lo que hicieron estaba mal. Sí, violaba la ley militar, pero procesarlos sería castigar a hombres por ser humanos en la situación más inhumana imaginable. Lo que más perturbaba a Bowkes era lo que sucedió después de las ejecuciones. Alguien había ordenado quemar el pueblo. Los reportes eran vagos sobre quién dio ese comando. Algunos soldados dijeron que vino de un oficial. Otros insistieron que fue una decisión espontánea de hombres que estaban más allá de pensar claramente. Bowkes sospechaba que la verdad era que ninguna persona individual dio la orden. Simplemente había sucedido porque la rabia no tenía otro lugar a donde ir. Cuando empujas a los hombres más allá de su punto de quiebre, no piensan en consecuencias. Simplemente actúan. Los reportes llegaban al puesto de comando del general Bowkes en un flujo constante. Cada nueva pieza de información empeoraba la situación. La policía militar había recolectado declaraciones de 47 soldados canadienses que habían presenciado al menos parte de lo que sucedió. Algunos de los testigos admitieron haber tomado parte en las ejecuciones. Otros dijeron que habían tratado de detenerlo, pero fueron empujados a un lado por hombres que estaban más allá de escuchar razones. Unos pocos dijeron que simplemente se alejaron porque no podían soportar mirar. El protocolo militar estándar era cristalino. Cuando soldados cometen asesinato, enfrentan corte marcial. No importaba si estaban cansados. No importaba si estaban enojados. La ley era la ley. La justicia militar existía para evitar que los ejércitos se convirtieran en turbas. Sin disciplina, sin reglas, un ejército era solo una pandilla de hombres armados haciendo lo que quisieran. La oficina del juez abogado general comenzó a preparar el papeleo para lo que sería uno de los procedimientos de corte marcial más grandes en la historia militar canadiense. Pero el general Bowkes vio algo en el reporte que los abogados perdieron. Sacó los registros de servicio de los hombres involucrados. Lo que vio confirmó lo que ya sospechaba. Estos no eran alborotadores o criminales. Eran soldados condecorados con registros ejemplares. Hombres que habían ganado medallas por valentía. Hombres que habían salvado a sus camaradas bajo fuego. Hombres que habían hecho todo lo que su país les pidió. Y ahora enfrentaban la pena de muerte por un momento, cuando el peso de todo se volvió demasiado para soportar. Las estadísticas pintaban un cuadro devastador. Casi la mitad de los hombres que habían desembarcado en Francia ahora estaban muertos o heridos. Los sobrevivientes habían visto amigos despedazados por artillería. Habían visto médicos morir tratando de salvar a los heridos. Habían encontrado los cuerpos de prisioneros que habían sido torturados y asesinados por las SS. Y a través de todo, se les había dicho que siguieran las reglas, que trataran a los prisioneros justamente, que fueran mejores que su enemigo. Bowkes sabía que ningún soldado aliado había sido procesado por matar guardias SS. Los estadounidenses habían enfrentado una situación similar en el campo de concentración de Dachau solo días antes de Free Sойth. Cuando soldados estadounidenses liberaron Dachau y vieron las montañas de cadáveres y los esqueletos ambulantes de prisioneros, algunos de ellos habían ejecutado a los guardias SS que capturaron. El ejército había investigado, pero nadie fue acusado jamás. Los británicos habían lidiado con incidentes similares, moviendo silenciosamente unidades lejos de las líneas de frente y dejando el asunto caer. Solo los canadienses parecían determinados a responsabilizar a sus soldados. El general Bowkes tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Ordenó que continuara una investigación formal. La policía militar reuniría toda la evidencia y tomaría todas las declaraciones. Todo sería documentado apropiadamente. Pero al mismo tiempo escribió una recomendación de que no se presentaran cargos. Su razonamiento era simple y devastador. Estos hombres han luchado salvajemente y visto a sus camaradas asesinados por un enemigo que no respeta reglas. Procesarlos ahora sería castigarlos por ser humanos en una situación inhumana. Bowkes hizo algo más que sorprendió a todos.
Personalmente condujo a donde el regimiento Argyle estaba descansando detrás de las líneas. Reunió a los oficiales y sargentos mayores y les habló directamente. No gritó, no amenazó. Simplemente reconoció lo que había sucedido. Les dijo que entendía su rabia y su dolor. Dijo que el teniente coronel Griffiths había sido un oficial fino y un buen hombre, pero también dejó claro que lo que sucedió en Friesoyd nunca podía volver a suceder. La guerra casi había terminado. Alemania estaba colapsando. No habría más pueblos quemados. No habría más prisioneros ejecutados. Entonces, Vaux hizo algo que mostró que verdaderamente entendía a sus hombres. Ordenó que todo el regimiento fuera sacado del combate de primera línea dentro de 72 horas. Habían ganado descanso. Habían dado todo lo que tenían para dar. Otras unidades terminarían el trabajo de derrotar a Alemania. Los hombres del Argyle y Sutherland Highlanders habían luchado su última batalla. Muchos de los soldados lloraron cuando escucharon las noticias, algunos de alivio, algunos de culpa, algunos simplemente porque estaban demasiado exhaustos para sentir cualquier otra cosa. Los archivos de investigación eventualmente crecerían a 847 páginas, pero el general Vaux ya había tomado su decisión. Protegería a sus hombres incluso si significaba poner su propia carrera en riesgo. Oye, pausa rápida aquí. Si estás escuchando ahora mismo, ayúdame a probar algo equivocado. Mi madre dijo que ni siquiera alcanzaría 1000 suscriptores, pero creo que historias como estas merecen ser escuchadas. Y mira dónde estamos ahora, soñando con 100,000 suscriptores. Ayúdame a mostrarle que estos videos importan. Por favor, suscríbete a mi canal Canadienses en Guerra y sigamos dando vida a historias que nunca debieron permanecer en silencio. Ahora continuemos. La investigación oficial encontró evidencia de que al menos 20 guardias SS habían sido ejecutados por soldados canadienses en Friesoyd, pero los investigadores creían que el número real era mucho más alto. Testigos hablaron de grupos de 5 o 6 prisioneros siendo marchados a un lado a la vez. Escucharon disparos de diferentes partes del pueblo durante toda la noche. Cuando contaron los cuerpos alemanes la mañana siguiente, encontraron aproximadamente 50 hombres muertos que no habían muerto en combate. Algunos aún tenían las manos atadas con alambre. Otros habían recibido disparos en la parte posterior de la cabeza a quemarropa. La evidencia era clara y condenatoria. Esto no era la niebla de la guerra. Esto era matanza deliberada. El general H.D.G. Crerar, quien comandaba todo el primer ejército canadiense, enfrentó enorme presión del Comando Supremo Aliado. Querían saber qué iba a hacer sobre esta mancha en el registro aliado. Las ruinas de Friesoyd contaban su propia historia terrible. Los restos ennegrecidos de edificios se erguían como dientes rotos contra el cielo gris alemán. El humo continuó elevándose de los escombros durante 3 días completos después de que los fuegos fueron encendidos. Civiles alemanes que habían sobrevivido escondiéndose en sótanos emergieron para encontrar su mundo entero destruido. Las campanas de la iglesia se habían derretido en charcos de escoria por el calor intenso. Las calles empedradas se habían agrietado y doblado donde los edificios colapsaron sobre ellas. El olor acre de madera quemada se mezclaba con el agudo olor químico de cordita de toda la munición que había sido gastada. Olía como el fin del mundo. Soldados canadienses que no habían participado en las ejecuciones se movían por este paisaje como fantasmas. Sus rostros estaban ennegrecidos con hollín y agotamiento. Sus ojos tenían esa mirada hueca que viene de presenciar demasiada muerte. Algunos de ellos luego dirían que Friesoyd se sentía maldito, como si el pueblo mismo los estuviera castigando por lo que habían hecho. No podían dormir allí. Cada sombra parecía esconder un rostro acusador. Cada sonido de escombros asentándose sonaba como pasos de los muertos. El alto mando británico estaba indignado cuando aprendieron los detalles completos de lo que sucedió. Enviaron cartas oficiales exigiendo responsabilidad. ¿Cómo podían los canadienses afirmar estar luchando por la civilización y la justicia mientras sus soldados quemaban pueblos y ejecutaban prisioneros? Los británicos habían mantenido disciplina estricta durante toda la guerra.
Sí, había habido incidentes, pero esos incidentes habían sido manejados apropiadamente. Soldados que rompían las reglas enfrentaban consecuencias. Eso era lo que separaba ejércitos profesionales de bárbaros. La oficina del juez abogado general canadiense trabajó día y noche preparando documentos para la corte marcial. Tenían declaraciones de testigos, tenían fotografías de los cuerpos, tenían evidencia de que los fuegos fueron deliberadamente encendidos. Bajo la ley militar, el caso era simple. Asesinato era asesinato incluso en tiempos de guerra. Los hombres que apretaron los gatillos enfrentarían la pena de muerte. Los oficiales que fallaron en detenerlos serían despedidos del servicio en desgracia. La justicia sería servida sin importar cuán doloroso pudiera ser. Pero el general Boques se mantuvo firme en su recomendación de que no se presentaran cargos. Escribió una declaración que luego sería encontrada en los archivos clasificados. Las palabras eran poderosas y perturbadoras al mismo tiempo. Si fuera a juzgar a estos hombres, primero tendría que juzgarme a mí mismo. Hemos pedido lo imposible de estos soldados. Han visto cosas que ningún humano debería ver, luchado contra un enemigo que mutila prisioneros y visto morir a sus amigos por cientos. No los sacrificaré en el altar del principio legal. Sus palabras provocaron debate feroz en los más altos niveles de comando. Algunos generales estuvieron completamente de acuerdo con él. Estos hombres habían dado todo por su país. Habían soportado condiciones que romperían a la mayoría de la gente. Castigarlos por un momento de control perdido parecía cruel e injusto. Otros oficiales argumentaron igual de apasionadamente que sin responsabilidad. Los ejércitos se convertían en escuadrones de la muerte. Si estos hombres no eran castigados, ¿qué mensaje enviaba eso? Que los soldados podían matar a cualquiera que quisieran siempre y cuando estuvieran cansados y enojados. Las consecuencias de lo que sucedió en Free Soid se extendieron de maneras inesperadas. En la semana después del incidente, 23 soldados del regimiento Argyle fueron hospitalizados, por lo que los doctores llamaron agotamiento de batalla. Hoy lo llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Estos hombres no podían comer, no podían dormir. Algunos de ellos temblaban incontrolablemente. Otros simplemente miraban paredes y no decían nada. La matanza había roto algo dentro de ellos que quizás nunca se arreglaría. Habían cruzado una línea que los soldados nunca se supone que crucen, y ahora tenían que vivir con lo que habían hecho. Otras unidades canadienses se volvieron mucho más cautelosas sobre cómo interactuaban con tropas SS. La palabra se extendió rápidamente por las filas sobre lo que había sucedido y sobre la investigación. Los soldados se preocupaban de que si cometían un error en el calor del combate podrían enfrentar cargos de asesinato. Algunas unidades comenzaron a tomar menos prisioneros. Otras se volvieron casi paralizadas por la indecisión, temerosas de actuar por miedo a las consecuencias. La misma disciplina que se suponía que la corte marcial protegería estaba siendo dañada por la amenaza de procesamiento. Mientras tanto, algo extraño estaba sucediendo en los pueblos alemanes a los que los canadienses se acercaban después de Free Soid. Los civiles alemanes se rendían más rápidamente. Banderas blancas aparecían en ventanas antes de que los canadienses siquiera llegaran. Alcaldes de pueblos salían a encontrar a las tropas avanzando y rogaban que aceptaran rendición pacífica. La historia de Free Soid se había extendido por la población alemana como fuego salvaje. Estaban aterrorizados de que si resistían sus pueblos, también arderían. Los canadienses habían descubierto accidentalmente que el terror podía ser más efectivo que las balas. Pero esta realización no trajo consuelo a nadie. Los archivos de investigación crecieron más gruesos día tras día. La policía militar recolectó 142 declaraciones de testigos, cada una agregando otra capa a la terrible historia. Cada pedazo de papel fue marcado clasificado. El gobierno canadiense decidió que esta historia nunca debería hacerse pública. Dañaría la moral en casa. Daría munición a la propaganda alemana. Empañaría la reputación de las fuerzas canadienses que habían luchado tan valientemente durante la guerra. Así que los archivos fueron sellados y guardados en una bóveda donde permanecerían ocultos durante 40 años.
El general Crerar enfrentó la decisión más difícil de su carrera. Podía anular a Vaux y ordenar que el procedimiento de corte marcial procediera. La ley militar apoyaba esta elección. La ley internacional la apoyaba. Pero estaría destruyendo docenas de buenos soldados que ya habían dado todo lo que tenían. O podía aceptar la recomendación de Vaux y dejar caer el asunto. Esto protegería a sus hombres, pero establecería un precedente peligroso de que algunos crímenes eran demasiado políticamente inconvenientes para procesar. Al final, Crerar hizo su elección. La recomendación oficial bajó de los más altos niveles del comando militar canadiense. No se justifica más acción. Los hombres de Free Soith no enfrentarían juicio. La justicia sería sacrificada por misericordia. O quizás la misericordia sería sacrificada por practicidad. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre cuál era. Los archivos sobre Free Soith permanecieron bloqueados en archivos militares canadienses bajo el más alto nivel de secreto. Durante 40 años, casi nadie fuera de un pequeño círculo de oficiales y funcionarios gubernamentales sabía lo que realmente había sucedido en ese pueblo alemán en abril de 1945. Los soldados que estuvieron allí lo sabían, por supuesto. Llevaban los recuerdos con ellos cada día, pero nunca hablaron de ello, ni siquiera a sus familias. Algunos llevaron el secreto a sus tumbas. Otros se despertaban gritando en medio de la noche, viendo los rostros de los hombres que habían matado. Sus esposas e hijos sabían que algo terrible había sucedido durante la guerra, pero nunca aprendieron los detalles. El sello de secreto finalmente se rompió en 1985, 40 años después de que la guerra terminara. El gobierno canadiense decidió que había pasado suficiente tiempo. Los hombres involucrados ahora eran viejos si aún estaban vivos. La situación política había cambiado completamente. Alemania ahora era un aliado confiable. Parecía haber menos riesgo en dejar que los historiadores vieran lo que había sucedido. Cuando los archivos fueron abiertos, periódicos alrededor del mundo publicaron historias sobre la masacre de Free Soith. Algunos la llamaron un crimen de guerra que había sido encubierto. Otros dijeron que era una reacción comprensible a los horrores de la guerra. El debate que el general Vaux había intentado evitar 4 décadas antes finalmente sucedió en público. Los veteranos del Argyll y Sutherland Highlanders se encontraron en el centro de atención no deseada. Reporteros llamaban a sus casas pidiendo entrevistas. Historiadores querían saber exactamente qué habían visto y hecho. La mayoría de los veteranos se negaron a hablar. Unos pocos dieron declaraciones cuidadosamente redactadas que no decían nada de sustancia. Un veterano le dijo a un reportero que algunas cosas deberían permanecer enterradas, porque desenterrarlas no ayuda a nadie. Otro dijo que la gente que no estuvo allí nunca podría entender cómo se sentía perder a un comandante que amabas ante un enemigo que no seguía reglas. Un tercero simplemente colgó el teléfono cuando alguien mencionó Free Soith. El general Chris Vaux murió en 1985, el mismo año que los archivos se hicieron públicos. Tenía 81 años. Algunas personas dijeron que el momento era sospechoso, que quizás había aguantado lo suficiente para ver el secreto revelado antes de pasar. Otros pensaron que era solo coincidencia. De cualquier manera, Vaux nunca tuvo que enfrentar el juicio público de su decisión. Había escrito sus memorias años antes y fueron publicadas justo antes de su muerte. El libro contenía solo breves referencias vagas a decisiones difíciles tomadas en los días finales de la guerra. Nunca discutió directamente Free Soith. Amigos dijeron que había hecho las paces con su elección hace mucho tiempo, pero eso no significaba que quisiera revivirla. La historia recordó a Vaux como un general de soldados, un comandante que ponía el bienestar de sus hombres por encima de todo lo demás. Nunca fue formalmente reprendido por su recomendación de que no se presentaran cargos. Sus superiores habían estado de acuerdo con su razonamiento, incluso si lo hicieron silenciosamente. Vaux se retiró del militar en 1946 con honores completos y el pecho lleno de medallas. Pasó sus últimos años escribiendo y hablando sobre historia militar, siempre cuidadoso de evitar ciertos temas. Quienes lo conocieron bien dijeron que llevaba una tristeza que nunca dejó sus ojos, como si alguna carga pesara sobre él que nunca podría soltar.
Las secuelas de Freezoid cambiaron cómo los militares alrededor del mundo pensaban sobre el estrés de combate y los crímenes de guerra. Después de que la Segunda Guerra Mundial terminó, los sistemas de justicia militar comenzaron a reconocer que los soldados empujados más allá de su punto de quiebre podrían no ser completamente responsables de sus acciones. El término agotamiento de batalla evolucionó a fatiga de combate y eventualmente a trastorno de estrés postraumático. Doctores y psicólogos estudiaron lo que sucedía a los hombres en combate continuo. Aprendieron que la mente humana solo puede tomar tanto horror antes de que algo se rompa. Las convenciones de Ginebra fueron revisadas en 1949, solo 4 años después de que la guerra terminara. Las nuevas reglas intentaron abordar los problemas de guerra irregular y combatientes partisanos. Crearon definiciones más claras de quién era un combatiente legal y quién no. Establecieron protecciones más fuertes para prisioneros de guerra y civiles. Pero incluso las nuevas reglas lucharon con la realidad que Freezoid había expuesto. Cuando un lado ignora todas las reglas completamente, ¿cómo haces cumplir las reglas en el otro lado? Cuando los soldados han sido brutalizados por meses de combate contra un enemigo despiadado, ¿cómo esperas que muestren misericordia? Los militares modernos desarrollaron programas integrales de salud mental basados parcialmente en lecciones aprendidas de incidentes como Freezoid. Los soldados ahora son rotados fuera de zonas de combate regularmente para prevenir el tipo de estrés continuo que el regimiento Argyll soportó. Psicólogos militares están integrados con unidades de combate para identificar problemas antes de que exploten. Las reglas de enfrentamiento están escritas con mucho más detalle sobre qué hacer en situaciones ambiguas. Ninguno de estos cambios puede prevenir todas las atrocidades, pero representan un intento de aprender del pasado. Las fuerzas canadienses en particular se convirtieron en líderes en abordar los costos psicológicos del combate. El militar creó programas para ayudar a veteranos a lidiar con lo que habían visto y hecho en la guerra. Consejeros fueron entrenados para trabajar con hombres y mujeres llevando la carga de recuerdos terribles. Grupos de apoyo reunieron a personas que habían experimentado traumas similares. No era perfecto y muchos veteranos aún cayeron por las grietas, pero era un reconocimiento de que enviar soldados a la guerra y luego abandonarlos después era moralmente incorrecto. La pregunta más amplia que Freezoid planteó nunca ha sido completamente respondida. ¿Dónde está la línea entre justicia y comprensión? ¿Cuándo responsabilizamos a la gente por sus acciones? ¿Y cuándo reconocemos que las circunstancias hicieron esas acciones casi inevitables? Los hombres que ejecutaron a los guardias SS no eran monstruos. Eran personas ordinarias empujadas a circunstancias extraordinarias. Habían sido entrenados para matar al enemigo. Habían visto morir a sus amigos. Se les había dicho que las SS eran criminales de guerra que no merecían misericordia.